Hola, buenas tardes a todos, o buenos días donde estén. Una gran alegría para el departamento de EPOC presentar este simposio que hemos llamado Rasgos Tratables en la EPOC. Estamos junto, mi nombre es Alejandra Rey, soy la directora del departamento de EPOC, y estamos junto con Laura Mendoza, que es la vicedirectora del departamento, que es de Chile. Y bueno, nos acompañan excelentes amigos, pero más que amigos, excelentes profesionales, investigadores que han trabajado muchísimo en EPOC, y para mí es un honor presentar a María Montes de Oca. María es miembro del comité científico actual de la Junta Directiva de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o sea, es miembro de GOL. Ha sido presidenta de ALAC, y además es la autora de las guías de EPOC de la ALAC 2014 y 2019. Y lo que nos va a presentar hoy María es cuál es inhalador adecuado para el paciente EPOC adecuado. Laura. Sí, Alejandra, gracias. Y a continuación de la charla de María, presentará José Luis López Campos. José Luis es neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Él es profesor titular de medicina y director del Comité de Formación y Docencia de la CEPAD. Y la charla que nos presenta en este mismo tema de los rasgos tratables es vinculación de los fenotipos a tratamientos personalizados de la EPOC. Bien, bueno, en primer lugar, agradecerles a Alejandra, a Laura y a todos los organizadores de esta invitación de participar en el simposio de rasgos tratables con el tema de cuál es el inhalador adecuado para el paciente de EPOC adecuado. Empezamos a hablar un poco sobre lo que es la medicina de precisión y los rasgos tratables. Sabemos que muchos pacientes con EPOC siguen sintomáticos y con un control subóptimo de la enfermedad, a pesar de recibir una terapia óptima y que tienen también una adherencia adecuada al tratamiento. Esto hace entonces que se requieran estrategias más personalizadas para conseguir un mejor manejo y un mejor control de la enfermedad. Y ahí viene el tema de la medicina precisa, que integra la información basada en los mecanismos patofisiológicos, que es lo que conocemos como los endotipos y su expresión clínica, los fenotipos, de una manera más centrada en el paciente y no en la enfermedad, para tomar decisiones terapéuticas más individualizadas y magnificar el beneficio. De manera que el objetivo de la medicina precisa es proporcionar un tratamiento adecuado a un paciente individual, basado en lo que conocemos como los rasgos tratables, y mejorar así los resultados clínicos, minimizando los efectos adversos de la terapia inhalada, que es en este caso. Esto sería un resumen de lo que es medicina precisa y el abordaje de los pacientes sobre la base de los rasgos tratables en general. No es más que la relación entre la exposición, ambiente y la carga genética que determina el endotipo, que ya les dije, son los mecanismos fisiopatológicos, patobiológicos, y su expresión clínica, los cuales pueden ser identificados a través de biomarcadores que no son más que medidas objetivas que se pueden medir de forma objetiva y constituir así los llamados rasgos tratables, que serían los objetivos o las dianas terapéuticas identificadas por el fenotipo o por el endotipo a través de estos marcadores que sean validados. Veamos entonces cómo pudiéramos plantear esto desde el punto de vista del tratamiento dirigido de la terapia inhalada para los pacientes con EPOC. Diferentes autores pues han propuesto varios tipos de rasgos tratables en los pacientes con EPOC, y los han dividido fundamentalmente en tres categorías: los pulmonares, los extrapulmonares y los relacionados con el comportamiento o con el estilo de vida. Como mi charla se dedica a los rasgos tratables sobre la terapia inhalada, fundamentalmente me voy a concentrar en los de tipo pulmonar: obstrucción pulmonar, broncoespasmo, inflamación eosinofílica, frecuencia de exacerbaciones y otros que les comentaré más adelante.
De manera pues que tenemos objetivos terapéuticos cuando hablamos de terapia inhalada y rasgos tratables, y estos objetivos terapéuticos fundamentalmente son la reducción de los síntomas, fundamentalmente la disnea, y la reducción de los riesgos, riesgo de mortalidad, riesgo de progresión de la enfermedad, prevención de exacerbaciones y también la reducción de los efectos adversos asociados a la medicación. Aquí tenemos entonces los objetivos tratables, los objetivos terapéuticos y cómo estos objetivos terapéuticos los podemos abordar sobre la base de los rasgos tratables. Fundamentalmente los pulmonares, como les dije, la obstrucción, la hiperinflación, la inflamación TEDón, fundamentalmente eosinofílica, la frecuencia de exacerbaciones, la no adherencia al tratamiento y el riesgo de infecciones pulmonares, neumonía, tuberculosis o la presencia de infecciones bronquiales crónicas. Y tenemos los marcadores pues, que nos permiten identificar estos rasgos tratables, como son en la espirometría el grado de obstrucción a través del primer segundo, los eosinófilos en sangre periférica fundamentalmente, las evidencias de infección por cultivos PCR y los cuestionarios para determinar la adherencia del tratamiento. Vamos a intentar entonces llevar estos conceptos a un ejemplo práctico de cómo utilizar entonces estos rasgos tratables para dirigir una terapéutica o una terapia inhalada en pacientes con EPOC. Y con esta finalidad, pues buscando algunos ejemplos, me conseguí con esta propuesta que publicó hace ya un par de años Bartolomé en el New England Journal of Medicine, donde muestran una forma de abordaje del tratamiento del EPOC basado en rasgos tratables. En esta propuesta ellos dividen la enfermedad o clasifican la enfermedad en leve, moderada, severa y muy severa, fundamentalmente estratificando la enfermedad sobre la base de 3 factores: el grado de obstrucción, la presencia de síntomas que son los disneas y las exacerbaciones. Veamos entonces cuál sería la inclusión en este esquema de los rasgos tratables. Ellos fundamentalmente en esta propuesta abordan 3 tipos de rasgos tratables, como es el abordaje de la disnea y de otros rasgos tratables como son las características amatiformes o la presencia de exacerbaciones. Si nosotros evaluamos pues, los rasgos tratables que han sido propuestos para el manejo del EPOC, vemos que algunos faltan y me he tomado la libertad de agregar algunos de estos rasgos tratables, como es la obstrucción o la evidencia de obstrucción desde el punto de vista espirométrica para algunos pacientes, o la presencia de eosinófilos o el contagio de eosinófilos en sangre periférica, y otros rasgos tratables como son lo de la disminución de riesgo, efectos adversos relacionados con la terapia inhalada y la mortalidad. En este sentido, vamos entonces a tratar de evaluar o de tratar de proponer y de presentar cuáles son las evidencias que soportan estas recomendaciones y cómo podemos entonces incluir la terapia inhalada basada en rasgos tratables. Empecemos con los pacientes leves. Vemos que fundamentalmente los pacientes leves serían aquellos pacientes que tienen obstrucción con mínimos síntomas. De manera que el rasgo tratable en estos pacientes podría ser la presencia de obstrucción al flujo aéreo, con poca sintomatología. Y la propuesta es iniciar el tratamiento en estos pacientes con una monoterapia con un LAMA. Y si el paciente persiste con algo de síntoma, escalar a doble terapia broncodilatadora. Veamos entonces las evidencias. Uno de los trabajos que creo que está en relación con esta propuesta tiene que ver con los tipos o las características que tienen los pacientes que son incluidos en los estudios clínicos que evalúan la efectividad de los broncodilatadores. Y sabemos que con frecuencia estos estudios que evalúan los broncodilatadores, aquellos pacientes que venían recibiendo esteroides continúan recibiendo los esteroides y que esto puede influir en los efectos que se observan en los clinical trials. Por otra parte, también tenemos que entender que cuando los individuos reciben algún broncodilatador de mantenimiento y son aleatorizados en un estudio clínico, podemos tener un efecto que llamamos de disminución o desescalado de tratamiento. Un ejemplo sería un paciente que viene recibiendo doble terapia y cuando se randomiza, entra en una rama de monoterapia broncodilatadora. Ese paciente recibió un desescalado
Y estos efectos pueden, o estos aspectos pueden influir en el efecto que evidenciamos en el estudio clínico. De manera que la propuesta sería conseguir estudios de los broncodilatadores que incluyan solamente pacientes naïf, es decir, pacientes que no han recibido terapéutica previamente y que por lo general son pacientes leves o son pacientes con obstrucción, con grados leves de obstrucción y de sintomatología. Y en este trabajo, pues el doctor Sim muestra la efectividad en pacientes naïf que no han recibido ningún tipo de tratamiento previo, de cuál es la efectividad en estudios que han utilizado monoterapia o doble terapia. Y vemos cómo estudios con monoterapia con indacaterol o tiotropio han mostrado beneficios significativos en la función pulmonar en estos pacientes naïf, al igual que estudios con doble terapia broncodilatadora en pacientes naïf, como es la asociación de umeclininio bilanterol. Y también hay estudios en pacientes naïf que han evaluado la efectividad en la función pulmonar entre doble terapia broncodilatadora y monoterapia. Por ejemplo, un estudio con tiotropio o ledaterol que comparado con placebo, por supuesto, mostró mejoría, pero cuando se comparó la doble terapia broncodilatadora en estos pacientes naïf con tiotropio, no hubo diferencia significativa. Y esto es un estudio con aclidinio, formoterol. Ustedes pueden ver doble terapia broncodilatadora con el LAMA o con el LABA como mayores beneficios con la doble, pero el segundo que estaba en beneficios muy cerca de la doble terapia fue la monoterapia con LABA. También otro estudio que ayuda o soporta pues este tratamiento broncodilatador con LAMA de inicio en estos pacientes es este trabajo con tiotropio en pacientes en estadios iniciales. Eran pacientes con baja obstrucción, un promedio de primer segundo del 70%, la gran mayoría eran GOL1, y los resultados de este estudio muestran cómo al comparar tiotropio con el placebo, tanto pre como postbroncodilatador, el tiotropio fue significativamente superior, tanto pre como postbroncodilatadores, durante todo el tiempo del estudio. Es decir, son pacientes leves, pacientes que tienen poca obstrucción, y vemos cómo presentan una mejoría significativa en la función pulmonar. También mostró que la caída del primer segundo fue significativamente menor en los pacientes que recibieron tiotropio comparado con los que recibieron placebo, con una diferencia, como lo podemos ver aquí, creo que era de 22 mililitros al año. De manera que muestran los beneficios en la función pulmonar, la terapia con la monoterapia con el LAMA. Sigamos el ejemplo ahora en los pacientes moderados hacia severos y muy severos, cuando el rasgo tratable principal es la disnea, o sea que son pacientes con más obstrucción, con más pero fundamentalmente sintomáticos, pero que no tienen exacerbaciones. La propuesta es doble terapia broncodilatadora para tratar la disnea y escalar a triple terapia si el paciente persiste con la sintomatología. No estamos hablando de exacerbación, sino triple terapia si el paciente persiste con la sintomatología. Veamos entonces las evidencias. Y nuevamente, pues yo creo que todos sabemos que hay muchos estudios en la literatura que han comparado la efectividad de la doble terapia broncodilatadora con sus monocomponentes en diferentes aspectos. Aquí fundamentalmente estoy mostrando los beneficios en disnea y en calidad de vida, donde vemos que todos los estudios con todas las combinaciones posibles muestran una mejoría de la doble terapia broncodilatadora contra la monoterapia, tanto en disnea como en calidad de vida. Ahora lo más controversial sería, sigue la disnea y lo escalamos a triple terapia. ¿Hay alguna evidencia que soporte eso? Es decir, el paciente lo que tiene es disnea y está recibiendo doble terapia broncodilatadora. Y este es un estudio reciente, un subanálisis del estudio ITOS, que como sabemos es un estudio de triple terapia, tenía 2 ramas de triple terapia con diferentes dosis de esteroides, comparado con sus combinaciones en forma de doble terapia, terapia combinada o doble terapia broncodilatadora. Y midieron pues el efecto o cuáles eran las diferencias en síntomas
fundamentalmente la disnea a través del score del TDI. Y podemos ver cómo las dos ramas de triple terapia mostraron un mayor beneficio en el score del TDI, tanto a las 24 semanas como a las 52, comparadas con las otras dos ramas terapéuticas de terapia combinada o doble terapia broncodilatadora. Lo mismo ocurrió con la proporción o el porcentaje de pacientes que alcanzaban la diferencia mínima significativa mayor de o igual a 1 para el TDI, mayor en la en ambas ramas de la triple terapia, tanto a las 24 semanas como a las 52 semanas. Ahora hablemos de la otra posibilidad. El rasgo tratable en estos pacientes moderados a muy severos son características amastiformes o exacerbaciones. La propuesta en este grupo sería iniciar un tratamiento con terapia combinada, es decir, un LABA con esteroides inhalados, y si el paciente persiste con las exacerbaciones, escalar a la triple terapia. En este sentido, pues yo me he atrevido a asociar otro rasgo tratable, que es la presencia de una cuenta de eosinófilos alta, es decir, un valor en sangre periférica mayor a 100 células por mililitro cúbico. Veamos entonces las evidencias en estos grupos de pacientes de iniciar con la terapia combinada. Y empecemos con el grupo de pacientes con superposición asma-EPOC. Esto es un estudio que evaluó la efectividad del esteroides inhalado sobre la frecuencia de exacerbaciones en pacientes que tenían superposición asma-EPOC, la cual fue definida de diferentes formas. Aquí solamente les puse dos tipos de definiciones. Uno que llaman la definición del especialista, otro la definición de Gina, etc. Había como tres tipos de definiciones más. Lo importante es que independientemente del tipo de definición que se utilice para superposición asma-EPOC, la presencia o el uso, perdón, de esteroides inhalados redujo la frecuencia de exacerbaciones. Y esto fue significativo, fue más evidente en aquellos pacientes que tenían un contagio de eosinófilo mayor de 300 en sangre periférica. Este es otro trabajo que también evaluó pacientes con superposición asma-EPOC. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó la efectividad de la terapia inhalada, LABA, esteroides inhalados, versus otro tipo de terapias que no incluían esteroides en pacientes con superposición. Y encontrando este estudio, pues que la terapia combinada se asoció, y en este caso los desenlaces eran muerte y hospitalización cuando se comparaba con otro tipo de intervención terapéutica que no incluía el esteroide inhalado. Y el tercer estudio que les voy a mostrar en relación a superposición asma-EPOC, este es un estudio también reciente, pero es un estudio de triple terapia. Es decir, pacientes venían con terapia combinada y se le asociaba el LAMA para ver efectividad sobre la función pulmonar. Y los resultados de este estudio, como lo podemos ver aquí, que eran los pacientes que estaban en triple terapia, de esta manera como se hizo el estudio que fue cruzado, pues agregar el umeclidinio a la terapia combinada proporcionó mayores beneficios en la función pulmonar en estos pacientes que habían sido definidos como pacientes portadores de una superposición asma-EPOC. Estas serían las evidencias en cuanto al rasgo tratable de asma-EPOC. Hablemos ahora el otro rasgo tratable, que son la frecuencia de exacerbaciones. Y aquí voy a fundamentalmente mostrar este estudio, que es el estudio IMPACT, que ustedes todos conocen, que sabemos que son más de 10.000 pacientes, que eran todos pacientes muy sintomáticos, muy obstruidos o obstrucción severa, con exacerbaciones frecuentes, sobre todo con exacerbaciones moderadas a severas. Y que en IMPACT sabemos que son tres ramas: triple terapia, la terapia combinada y la doble terapia broncodilatadora. Y vemos entonces cuál fue el efecto de estas alternativas terapéuticas sobre la frecuencia de exacerbaciones.
pues la triple terapia fue mejor que la terapia combinada en la disminución de la frecuencia de exacerbaciones y aún más mejor que la doble terapia broncodilatadora en la frecuencia de exacerbaciones. Con una diferencia de menos 15 con la terapia combinada y aún más alta de menos 25 con la doble terapia broncodilatadora. Es decir, en pacientes que tienen ese rasgo, la terapia combinada fue significativa, pues fue efectiva, mostrando pues una reducción en el riesgo de exacerbaciones y solamente superada por la triple terapia en este estudio. Y el otro aspecto fundamental que quisiera mostrarles relacionado con el estudio IMPACT es el marcador de los eosinófilos. En el estudio IMPACT también se evaluó cómo era la prevención o la disminución de la frecuencia de exacerbaciones según el contagio de eosinófilos al comparar las tres ramas terapéuticas. Podemos ver una línea punteada que representa la no efectividad, es decir, en los pacientes que están alrededor del 1 en esta línea punteada, pues no hay diferencia entre las dos ramas que estamos evaluando. Todo lo que está por debajo, si la efectividad, si la respuesta está por debajo de esta línea, favorece en este caso a las ramas que tenían esteroides y por encima a las ramas que no tenían esteroides. Es decir, se compararon la triple terapia y la terapia combinada con la rama que no tenía esteroides, que era la doble terapia broncodilatadora. Mostrando este estudio que en aquellos pacientes que tienen 100 eosinófilos o menos, pues no existe una diferencia significativa en la prevención de las exacerbaciones entre las ramas que tienen esteroides y las que no tienen esteroides. Es decir, la doble terapia broncodilatadora es similar a la triple y a la terapia combinada en estos pacientes. Pero cuando los eosinófilos comienzan a aumentar, particularmente por encima de 300, vemos cómo va mejorando la frecuencia de exacerbaciones en favor de las ramas que tienen esteroides, y como quisiera fundamentalmente comparar la terapia combinada con la doble terapia broncodilatadora, vemos como en aquellos pacientes que tienen más de 100 eosinófilos, o sea, 100 eosinófilos o más, comienza a aparecer un mayor beneficio de la terapia combinada comparado con la doble terapia broncodilatadora en cuanto a la prevención de exacerbaciones. De manera que pues de esta forma pues he tratado de argumentar estas evidencias pues del uso de la terapia combinada en este grupo de pacientes con estos rasgos tratables. Y el tercer grupo de rasgos tratables al cual me quiero referir es a la reducción de riesgo. Fundamentalmente la reducción de riesgo asociados a la medicación en pacientes que tienen infecciones bronquiales crónicas, neumonía, riesgo de neumonía o riesgo de desarrollar tuberculosis. También hay evidencias de reducción de riesgo sobre mortalidad con la triple terapia y progresión de la enfermedad, pero por razones de tiempo no voy a abordar este tema y me voy a concentrar en la reducción de riesgo de efectos secundarios. Todos conocemos que independientemente del esteroides inhalados que utilicemos, los esteroides inhalados aumentan el riesgo de neumonía. 1.43 en este metaanálisis que clasificó también el riesgo de neumonía según el tipo de esteroides, siendo la combinación de salmeterol fluticasona la que se asoció con un mayor número o la mayor frecuencia de desarrollar neumonía. Pero este metaanálisis, además de mostrarnos esto, que ya lo conocemos, también nos llama la atención sobre otros aspectos, y es que el riesgo aumenta en ciertos pacientes en particular, aquellos mayores de 65 años, aquellos que tienen una obstrucción menor del 50%, o sea, en los más obstruidos, cuando las dosis son más altas y cuando el uso es prolongado de los esteroides. Y en este sentido, quisiera complementar los hallazgos con este estudio también de publicación reciente de Martínez García y colaboradores, que evaluó la asociación entre diferentes factores como son el uso de esteroides inhalados, la cuenta de eosinófilos, la presencia de infecciones bronquiales crónicas con la edad, el grado de obstrucción, con el desarrollo de neumonía, utilizando este método que todos ya estamos bastante familiarizados, que es el análisis de redes.
Tenemos en círculo los nodos y en color las categorías. Por ejemplo, tenemos aquí en verde las categorías infecciosas, la presencia de bronquiectasia o la presencia de infección bronquial crónica, que es un cultivo de esputo positivo, los desenlaces como neumonía y exacerbaciones en rojo, y las interconexiones, las líneas entre los diferentes factores, y entre más gruesa la línea, mayor es la asociación entre los diferentes factores. Y vemos esta compleja red de asociación entre todos estos factores con el desarrollo de neumonía. Lo importante es que en el análisis individual todas estas variables se asocian con el riesgo de neumonía. Pero quizás el aspecto más importante es que cuando se juntan esos factores, pues aumentan el riesgo de neumonía significativamente más. Es decir, por ejemplo, si tenemos infecciones bronquiales más un eosinófilo menor de 100 eosinófilos en el contagio, pues del valor individual subimos a 3 el riesgo de desarrollar neumonía. O si tenemos, por ejemplo, el uso de esteroides con eosinófilos bajos menos de 100, ese riesgo también aumenta a 3. De manera que no solamente tenemos que considerar el uso de esteroides, sino también el uso de esteroides junto con la presencia de estos otros factores, pues aumentan el riesgo de neumonía, y si lo vemos por otro lado también, aumentan también el riesgo de exacerbaciones, probablemente exacerbaciones de tipo infeccioso. Y en cuanto a la tuberculosis, pues todos sabemos que cualquier esteroide inhalado pues se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis, y todos los estudios así más o menos lo han mostrado, con una hazard ratio que está alrededor de 1.46. De manera que este riesgo tenemos que tomarlo en cuenta de manera individual, y en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de progresión de una tuberculosis latente, o en aquellos pacientes que tienen antecedentes de infecciones por micobacterias, particularmente en nuestro medio, la tuberculosis, pues no deberíamos utilizar esteroides inhalados dentro de la terapia farmacológica para estos pacientes. He tratado en estos 20 minutos de tratar de mostrarles un abordaje de rasgos tratables que sigue siendo un tema de controversia en EPOC, no así en asma, donde ya se han validado mucho más este tipo de abordaje, mostrándole que la medicina de precisión lo que pretende es proporcionar un tratamiento adecuado a pacientes individualizados basados en los rasgos tratables y mejorar así los desenlaces clínicos, disminuyendo los efectos adversos de la medicación, que los principales rasgos tratables hasta ahora, que son las dianas terapéuticas, en el caso de los broncodilatadores, perdón, de la terapia inhalada, en pacientes con EPOC, pues serían la obstrucción bronquial, los síntomas, la presencia de eosinófilos, que es inflamación T2, la frecuencia de exacerbaciones y, por supuesto, el desarrollo, el riesgo de efectos secundarios, fundamentalmente el riesgo de infecciones respiratorias. Aunque no tenemos ningún ECA o no hay un estudio clínico que haya probado que esta estrategia de rasgo tratable es mejor que el enfoque escanulado, pues cada vez tenemos algunas evidencias que nos apoyan y algunos marcadores validados que nos apoyan este tipo de abordaje. Sin embargo, necesitamos disponer de mejores herramientas como las tienen en asma para realizar una medicina más precisa y determinar un tratamiento más específico para los pacientes y validar con estudios clínicos estas recomendaciones terapéuticas en rasgos tratables. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, buenas noches en mi caso y bueno, bienvenidos a este simposio sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el que vamos a tratar de revisar algunas de las controversias que tenemos hoy en día sobre el manejo, el diagnóstico y la categorización de estos pacientes con esta enfermedad crónica y que tanto tiempo nos dedica. Quería comenzar pues saludarlos y agradeciendo la invitación para estar aquí en este vuestro 14º Congreso ALAT, virtual por desgracia, y espero que estéis todos bien de salud y vuestros familiares y que bueno, que próximamente esperemos que el año que viene pues podamos estar presencialmente y saludarlos en persona.
De mientras, pues seguiremos con las presentaciones virtuales. A mí me ha tocado hablar de fenotipos y de tratamiento personalizado en la EPOC. Y como ya ven ustedes, la doctora María Monte de Oca ya ha estado introduciendo este tema de manera muy maestra, ¿no?, sobre cuáles son algunos de los rasgos tratables más importantes que se pueden tener en cuenta a la hora de tratar de hacer una aproximación más personalizada a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me toca a mí hablar de un tema similar, que es hablar de fenotipos, y para esto, pues lógicamente tengo que comenzar mostrando mi diapositiva de conflicto de intereses, que como ya saben, yo colaboro con mucha industria farmacéutica en iniciativas docentes e investigadoras de diversa índole, y además actualmente soy miembro del comité científico de la guía GSPOC 2021. Bueno, pues como pequeña introducción, decirles que yo creo que esta diapositiva resume el core, lo nuclear del tratamiento de la EPOC. La EPOC se trata no fumando, se trata haciendo ejercicio y luego hay que vacunarse, lógicamente, de la gripe, neumococo, del COVID, entre otras. Y además sabemos que es una enfermedad obstructiva y como tal, la base de su tratamiento farmacológico son los broncodilatadores. Esto es el tratamiento de la EPOC y esto es lo que tienen que recibir todos los pacientes con EPOC. A partir de aquí comienza la medicina personalizada, porque hay algunos pacientes que van a necesitar otros tratamientos inhalados como son los corticoides inhalados. Además, también tenemos algunos tratamientos orales y algunos pacientes van a necesitar este tipo de tratamiento. Además, tenemos tratamientos domiciliarios como la ventilación o la oxigenoterapia reservado para pacientes más graves. Tenemos también opciones quirúrgicas de tratamiento, opciones de diversas formas de rehabilitación, además del ejercicio habitual, y tratamientos especializados en casos concretos como es el déficit de alfa-1 antitripsina. O sea que, como ven ustedes, a partir de este núcleo fundamental de tratamiento tenemos muchísimas otras opciones de acciones terapéuticas que van dirigidas hacia fenotipos clínicos concretos, hacia formas de presentar la enfermedad concretas. Y esta es la filosofía que ha regido GSPOC 2021. Como ya saben ustedes, GSPOC propone dividir a los pacientes en dos grandes grupos, en niveles de bajo riesgo y de alto riesgo, según las variables clásicas, ¿no?, que se definen en la diapositiva. Y a partir de aquí se va a construir el algoritmo terapéutico que ustedes ya conocen, en el que vamos a tratar de ir escalando tratamiento, como ya nos ha comentado la doctora María Monte de Oca. La cosa es que probablemente existen numerosos factores clínicos que nos hacen entender que estamos ante un paciente radicalmente distinto y que dentro de los que son no agudizadores eosinofílicos o no eosinofílicos de alto o de bajo riesgo, dentro de este grupo de pacientes, que esto es una simplificación de una realidad mucho más compleja, y hay aspectos que nos deben hacer pensar en tratamientos concretos. Por ejemplo, podemos dividir a los pacientes en pacientes sintomáticos y pacientes agudizadores, como ya saben ustedes, ¿no? Dentro de los pacientes sintomáticos, imaginaos un paciente que tiene un alto nivel de síntomas a pesar de estar recibiendo un adecuado tratamiento inhalado basado en broncodilatadores de acción prolongada. Y aquí hay algunos fenotipos que pueden ser interesantes tener en cuenta. El primero de ellos puede ser la hiperinsuflación. No hace falta que cuente en este foro la importancia de la hiperinsuflación, su correlación moderada pero importante con el FV1, pero sobre todo su variabilidad anual durante la progresión de la enfermedad. Y sabemos que esta hiperinsuflación se puede hacer una sospecha según la presentación clínica, se puede confirmar con algunas pruebas diagnósticas y luego va a tener algunas opciones terapéuticas que son específicas de los pacientes que tienen mucha hiperinsuflación. Otro fenotipo importante es la presencia de bronquiectasias. Y aquí tenemos un gran problema porque hay que sospechar estas bronquiectasias en pacientes con una broncorrea importante y con agudizaciones frecuentes, pero además tiene un impacto sintomático importante. Y sabemos que el tratamiento de las bronquiectasias es complejo y va más allá del uso de broncodilatadores. Sabemos que según la guía de Miguel Ángel Martínez, la guía española de bronquiectasias, hay tratamientos para la etiología, para la obstrucción bronquial, hay que contrarrestar la inflamación que hay dentro del bronquio, hay que saber manejar bien las secreciones y, lógicamente, hay que contraatacar la infección bronquial, tanto en la primera infección como la infección bronquial crónica. Y esto supone un reto para los pacientes porque está la cantidad de tratamientos que tienen que darse diariamente y generalmente cada 12 horas,
que, como ven ustedes, esto les lleva a tener un tratamiento de aproximadamente 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde para poder estar de manera limpio de secreciones y con la enfermedad más controlada. Así que esto es un problema clínico importante que tenemos que saber abordar. Otra posible asociación es con el asma bronquial, y ya se ha comentado el concepto de ACO, ¿no?, de asociación con asma bronquial. Esta asociación es controvertida porque, por un lado, es una realidad clínica. Todos tenemos pacientes que son EPOC, pero tienen un comportamiento parecido al del asma bronquial. Y aquí se ha intentado acuñar el término de ACO. Y aquí en esta revisión pues os hago un resumen de cuáles son los criterios que diversas guías y documentos de recomendaciones han recogido como válidos para identificar un paciente con ACO. Y como veis, la variabilidad es muy considerable. Cada normativa ha decidido utilizar unos criterios diagnósticos distintos. Y esto es un problema, porque realmente no nos hemos puesto de acuerdo en cómo definir a estos pacientes. De hecho, en este artículo de revisión con Stefano Centani llegamos a la conclusión de que ACOS no significaba solapamiento entre asma y EPOC, sino que su significado real es Another Confusing Obstructive Syndrome. Esto es un síndrome confuso porque realmente no sabemos cómo definirlo. Incluso ya sabéis que al principio se bromeaba sobre si era mejor llamarlo caos, porque esto realmente tenía una serie de criterios que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo unificar. ¿Qué hemos hecho en GESEPOC? En GESEPOC hemos tratado de terminar con este debate y vamos a reconocer que la presencia de asma y EPOC pueden coexistir en un solo paciente y que esto matiza de manera muy notable la presentación clínica y el tratamiento, y por lo tanto hemos decidido separar el asma de la EPOC, olvidarnos del término ACO y decir que un paciente que cumpla los criterios diagnósticos de asma y que cumpla los criterios diagnósticos de EPOC va a tener el diagnóstico de las dos enfermedades. Este cambio de estrategia es muy importante porque hasta ahora el decir si un ACO era distinto del EPOC o del asma o si tenía dos enfermedades no era más que un debate científicamente interesante pero terapéuticamente estéril. Sin embargo, ahora no. Ahora tenemos tratamientos específicos para estos pacientes y tenemos terapia biológica que está indicada para pacientes con asma grave no controlada. Y esta terapia biológica, que es de un alto coste, está muy controlada, como no puede ser de otra manera, por los servicios hospitalarios. Por lo tanto, si no diagnosticamos al paciente de asma grave no controlada, no va a tener acceso a la terapia biológica que le puede ser de beneficio. Así que yo creo que la actitud más correcta es ser honestos en el sentido de que no sabemos cuáles son los criterios que definen a este ACO, definir al EPOC que tiene eosinófilos y que va a responder a corticoide inhalado como un subtipo, como aparece en la pantalla, pero por otro lado reconocer que el asma bronquial es una comorbilidad que puede estar en el mismo paciente con su propio proceso diagnóstico y sus propios tratamientos, de tal manera que lo recomendable sería diagnosticar a estos pacientes de EPOC y diagnosticarlos de asma bronquial, para que de esta manera tengan la oportunidad de tener acceso a todos los tratamientos de la EPOC y a todos los tratamientos del asma bronquial. Otro tema de debate interesante en rasgos de los pacientes con EPOC, en fenotipos concretos, sería lo que se denomina el fenotipo vascular, que identifica a los pacientes que van a desarrollar una hipertensión pulmonar. Esto es un debate también abierto y muy interesante, porque como ya saben ustedes, por la última normativa de hipertensión pulmonar, tenemos 5 grandes grupos de pacientes que tienen hipertensión pulmonar, 5 grandes clasificaciones. Tenemos la hipertensión pulmonar arterial, pero sin embargo sabemos que algunos pacientes con EPOC desarrollan una hipertensión arterial pulmonar. Tenemos también la insuficiencia cardíaca o la hipertensión pulmonar de origen cardíaco, pero la insuficiencia cardíaca es una comorbilidad muy importante del paciente con EPOC y puede tener también esta hipertensión pulmonar. Tenemos la poliohipoxia, la propia EPOC, que es una de las causas de hipertensión pulmonar, ¿no?, por la aparición de este cor pulmonar. También sabemos que la EPOC es un factor de riesgo para tener una enfermedad tromboembólica y, por lo tanto, después de una embolia de pulmón, podríamos hacer una hipertensión posembólica. Y además, a nadie le quita a los pacientes con EPOC, tienen también derecho a tener otras enfermedades y podrían desarrollar una hipertensión pulmonar secundaria a otras enfermedades. Así que cuando tenemos un paciente que tiene con EPOC y que tiene una hipertensión pulmonar, realmente necesitamos saber cuál de estos 5 grupos es el que está produciendo la hipertensión pulmonar. Porque el debate real, asumimos que es secundario a la EPOC, pero el debate real, el debate que tiene importancia es entre estas dos. En saber si tenemos una hipertensión arterial pulmonar que va a necesitar tratamiento específico o si estamos ante una hipertensión pulmonar secundaria a la EPOC. ¿Cómo diferenciamos estas dos?
Pues las recomendaciones del último simposio mundial sobre hipertensión pulmonar nos dicen que depende de cuál sea el comportamiento clínico. Si la obstrucción de vías respiratorias es leve y la hipertensión pulmonar es grave, si hay datos de una hipertensión pulmonar familiar o asociada a enfermedades concretas, o si el desarrollo de esta hipertensión pulmonar precede al desarrollo de la EPOC, entonces probablemente estamos en una hipertensión, un grupo tipo 1 y tenemos que meterlo en la guía de práctica clínica para iniciar tratamiento de esta hipertensión pulmonar. Sin embargo, si tenemos un FV1 muy grave o si ya tenemos cambios estructurales importantes en la vía aérea que son visibles en el TAC, probablemente estamos en una hipertensión tipo 3, de la que ya sabemos que tenemos muy pocas opciones terapéuticas. Pero aún así, tenemos que saber identificarlas. De hecho, la presencia de hipertensión pulmonar en el paciente con EPOC no es un blanco y negro, sino es una escala de grises que va desde el paciente con EPOC sin hipertensión pulmonar hasta la hipertensión arterial pulmonar franca que conocemos clásicamente. Y en medio tenemos diversas posibilidades de afectación vascular en el paciente con EPOC. Dentro de estas se define el fenotipo vascular. Este fenotipo vascular se identifica por tener una obstrucción bronquial menos grave, pero con una hipoxemia muy importante y que además tiene una baja capacidad de difusión y un altísimo impacto en su capacidad de ejercicio. Y aquí tenemos que sospechar que hay una implicación del compartimento vascular en el paciente con EPOC y necesitamos estudiarla de manera correcta para saber si hay o no una hipertensión pulmonar, qué tipo y si podemos ofrecerle algún tipo de tratamiento. Así que esto es un fenotipo importante que hay que tener presente en el paciente que persiste estando sintomático. Luego tenemos otra asociación clásica, que es la asociación con la fibrosis pulmonar. Y ya sabemos que hay casos que se han descrito de asociación de enfisema con fibrosis pulmonar. Esta es una asociación dramática porque sabemos que el devenir de la enfermedad, el pronóstico de la misma y el impacto sintomático va a depender más de la parte de fibrosis que de la parte de enfisema. Y esto, de nuevo, hasta ahora era un debate científico muy interesante sin repercusión terapéutica. Pero esto ha cambiado también, porque ahora tenemos antifibróticos y nintedanib acaba de obtener la aprobación para tener indicación terapéutica en fibrosis pulmonares que no son fibrosis pulmonar idiopática, en enfermedades fibrosantes crónicas con un fenotipo progresivo. Y por lo tanto, en un paciente con fibrosis pulmonar, con enfisema y con un fenotipo de la fibrosis progresivo, tendría indicación para utilizar nintedanib y por lo tanto antifibróticos. Y por último, el impacto sintomático, lógicamente tendríamos que hablar de apnea del sueño, que ya sabemos que puede tener un alto impacto en la enfermedad. Y estos son una serie de fenotipos relacionados con la EPOC, con la comorbilidad pulmonar. De hecho, en un paciente que persiste estando sintomáticos, deberíamos resumir esto en una serie de pruebas diagnósticas que nos permitieran identificar a los pacientes que van a tener una causa concreta de este alto impacto sintomático. Pero esto no termina aquí, porque sabemos que las comorbilidades son importantes y que pacientes con cardiopatías, pacientes con ansiedad, depresión, pacientes con disfunción muscular o pacientes con anemia o con poligloburia van a ser causas de tener un alto impacto sintomático. Y por lo tanto necesitamos tener una estrategia diagnóstica acorde a la complejidad de esta enfermedad que nos permita identificar cuáles son los fenotipos respiratorios que están haciendo que el paciente siga siendo sintomático y que nos permita a la misma vez descartar algunas comorbilidades más prevalentes y más impactantes para saber cuál de los factores que están en la diapositiva son los que están condicionando el ser muy sintomático en estos pacientes. Así que es un tema complejo, sabemos que el paciente sintomático necesita una aproximación diagnóstica concreta y en el paciente agudizador probablemente estamos en el mismo escenario clínico. Un paciente que continúa agudizándose a pesar de recibir un correcto tratamiento inhalado es un gran problema clínico. Es un problema clínico que no se resuelve escalando terapia una detrás de otra, sino que se resuelve estudiando a los pacientes. Y aquí podemos hacer el mismo esquema. Tenemos las bronquiectasias que me aumentan las agudizaciones, tenemos el asma bronquial como comorbilidad que me aumenta las agudizaciones y tenemos el gran drama, el gran reto de la infección bronquial crónica con o sin bronquiectasias. Y esto es una comorbilidad importante, es un fenotipo de la enfermedad que realmente tiene un altísimo impacto en el número de agudizaciones y la expresión clínica de la enfermedad. Esto tratamos de recogerlo el año pasado en una revisión hecha por varios de nosotros, en el que evaluamos cuál era el impacto de esta infección bronquial crónica en pacientes con EPOC
no necesariamente con bronquiectasias, sino incluso sin bronquiectasias. Y aquí se indican algunos puntos que necesitan estudios para aclarar, pero que hoy en día asumimos que la erradicación de los microorganismos potencialmente patógenos es uno de los grandes objetivos que tenemos que tener en estos pacientes, para evitar que estos microorganismos potencialmente patógenos, representados principalmente por Pseudomonas aeruginosa, no se cronifiquen en el pulmón y termine dando un daño irreversible con un impacto sintomático y en agudizaciones también muy notable. Así que necesitamos tener esto presente en la cabeza para evaluar correctamente cuándo comienza el primer aislamiento de estos microorganismos, cuáles son las causas que llevan a que no responda a una terapia erradicadora previa intensiva y termine haciendo una infección bronquial crónica, y una vez que tenemos una infección bronquial crónica, cuáles son los condicionantes que llevan a que tenga un mal pronóstico y un alto impacto sintomático a largo plazo. Y tenemos lógicamente que habituarnos a utilizar terapia erradicadora al principio y en estadios más avanzados evaluar la presencia de esta infección bronquial crónica y utilizar antibioterapia nebulizada como la principal herramienta terapéutica para esta infección bronquial crónica. Y por lo tanto podríamos hacer el mismo esquema. En un paciente agudizador persistente hay que hacer una serie de pruebas diagnósticas para ver fenotipos pulmonares, pero también tenemos comorbilidades que me aumentan las agudizaciones. Las cardiopatías, el reflujo gastroesofágico es una causa, es un factor de riesgo, mejor dicho, para tener un aumento del número de agudizaciones, que luego podemos discutir, pero tenemos más comorbilidades. Tenemos la deficiencia de vitamina D, que es obligatorio realizarla, esta determinación en pacientes que persisten estando agudizados para ver si se puede corregir este factor de riesgo, y lógicamente las alteraciones inmunitarias. Algunos pacientes son mayores, algunos tienen comorbilidades que les disminuye el estado inmunitario y por lo tanto si un paciente persiste estando sintomático es necesario como parte del proceso diagnóstico hacer una evaluación de la situación inmunitaria para ver si tenemos algún factor inmunitario que podamos corregir. Así que necesitamos establecer un algoritmo diagnóstico para evaluar todas estas complejas interacciones que van a condicionar que un paciente que inicialmente pudo responder bien a un tratamiento inhalado continúe siendo un agudizador persistente. Así que estos son los mensajes que yo quería comentar y compartir con ustedes. Para terminar, 4 mensajes. Primero, que sabemos que la base común del tratamiento para la EPOC es no fumar y hacer ejercicio con una base en broncodilatadores y vacunarse. Que todo el resto de tratamientos disponibles, inhalados, orales y no farmacológicos, deben ser evaluados de manera individual y dentro de un estudio reglado y sistematizado. Que la respuesta que ante un paciente que continúa teniendo síntomas o que continúa teniendo agudizaciones a pesar de un tratamiento broncodilatador no es la escalada directa, sino que la solución es pararse y estudiar cuáles son los factores que están asociados a que el paciente tenga un alto impacto de la enfermedad, y que en este contexto es crucial, es fundamental que en nuestros centros tengamos un protocolo de actuación ante estos casos para saber qué pruebas hacer en qué orden, de tal manera que sea una aproximación lo más costo efectiva posible y que consigamos hacer el mayor beneficio posible a nuestros pacientes. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, después de estas 2 excelentes charlas en este simposio de rasgos tratables, continuaremos con las charlas. Me corresponde presentar la charla de recuentos de eosinófilos en sangre para la EPOC, a cargo de Marc Miravilles, bueno, por todos conocidos, ¿cierto? Él trabaja en el Hospital de Vall-d'Hebron en Barcelona y es líder de GESEPOC, entre otras destacadas características. Así que él sería el que presenta a continuación. Y Alejandra. Yo voy a presentar a un amigo, un coterráneo, un uruguayo, Juan Pablo de Torres, que se ha formado en Boston, en España, y ahora está en Canadá. Es profesor of medicine de Queen's University en Kingston, Ontario, Canadá, y que además ha publicado un trabajo que ha revolucionado mucho sobre la difusión en cuanto al pronóstico de la EPOC, así que, y nos va a hablar, el tema va a ser disnea persistente. Un saludo, soy Marc Miravilles, neumólogo del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona.
Y hoy quería hablarles sobre el papel de los eosinófilos en sangre en el tratamiento de la EPOC. Estos son mis conflictos de interés. Yo quería primero comentar el aspecto de la eosinofilia en sangre en la población general y las diferencias que hay con la EPOC. Este es un trabajo reciente y uno de los más importantes que se realizó en Austria sobre una gran población de personas en la población general, y lo que se observó es que la media geométrica era de 128 células por microlitro y que el percentil 75 se situaba en 210. Yo creo que estas cifras son importantes para situar los valores de eosinófilos en sangre en el contexto. Por ejemplo, el nivel de 300, que después veremos que es muy utilizado, veremos cómo identifica en la población general a un subgrupo que es relativamente poco frecuente. Pero también muy importante fue ver en este trabajo qué características asociaban a un contagio de eosinófilos elevado. Y entre ellos estaban las enfermedades respiratorias, como el asma y también la EPOC. De manera que se indicaba que los pacientes con asma, pero también los pacientes con EPOC, tenían concentraciones más altas de eosinófilos en sangre, significativamente más altas que la población general. También se ha confirmado en otros trabajos, en el Reino Unido, donde se ve cómo los pacientes con EPOC tienen concentraciones de eosinófilos superiores a los fumadores sanos y a las personas sanas no fumadoras. Aquí ven la mediana, que eran de 210 frente a 140 y 120. En un trabajo realizado en Cataluña sobre más de 50.000 pacientes con EPOC identificados en atención primaria en toda la comunidad, que tiene más de 7 millones de habitantes, pueden ver la distribución de eosinófilos y verán cómo lo más frecuente es que estén entre 150 y 300, de manera que aproximadamente un 28% están por encima de 300, o sea, más de una cuarta parte de los pacientes con EPOC tienen concentraciones superiores a 300 y otra cuarta parte por debajo de 150. Es interesante ver que estos valores no se afectan por el uso de corticoides inhalados. A la derecha tienen los 24.000 que no tomaban corticoides inhalados y la distribución de eosinófilos en sangre es prácticamente idéntica. El segundo aspecto es cómo podemos usar los eosinófilos en sangre como biomarcador para el uso de corticoides inhalados en la EPOC. Y de hecho ya en la última edición, en la edición del 2017 de EPOC, ya aparecía por primera vez el uso de eosinófilos en sangre para el tratamiento inicial de los pacientes con EPOC y identificaba a un subgrupo que debían recibir corticoides inhalados. Esto se basaba sobre todo en los estudios que habían analizado resultados entre los pacientes que estaban con lavacorticoide o corticoide solo. Y lo que se veía es que cuando estos pacientes tenían más de 260, 350 o 450 eosinófilos en sangre, tenían mejores resultados de forma significativa al añadir un corticoide, tanto en la reducción de exacerbaciones como en la mejoría de la función pulmonar y también en la mejoría de la calidad de vida. Por tanto, en aquellos pacientes con eosinófilos altos son los que realmente los corticoides tenían un efecto clínico superior. También en el tratamiento de continuación, en GOLD, se recomienda utilizar los eosinófilos en sangre periférica para seguir el tratamiento, para añadir un corticoide inhalado en aquellos pacientes que no responden del todo a los broncodilatadores o que a pesar de broncodilatadores aún tienen exacerbaciones. Y esto se basa en estudios de continuación, en estudios en los que los pacientes que entraban en el ensayo ya estaban tratados, pero que se les añadía tratamiento con corticoides. Y lo que se vio es que si tenían más de 150 eosinófilos, había una clara diferencia de resultados entre dos broncodilatadores y triple terapia, de manera que los pacientes con triple terapia tenían menos exacerbaciones que los que tenían solo broncodilatadores, pero cuando los eosinófilos eran bajos, estas diferencias eran mucho menores y mucho menos relevantes. A la hora de cuantificarlo, de hacer un continuo con los eosinófilos, se veía que había un dintel, un punto de corte aproximado entre 100 o 150 eosinófilos, por debajo del cual no había ninguna aportación del corticoide inhalado, pero por encima del cual progresivamente cada vez más los corticoides inhalados reducían las exacerbaciones en comparación a los dos broncodilatadores.
Estos estudios se replicaron, estos resultados se replicaron también en el estudio ETHOS, en el cual otra vez este dintel, este punto de corte de 100-150 células, permitía diferenciar a aquellos pacientes que en la continuación del tratamiento se beneficiaban de un corticoide inhalado. Pero como decía, esto es en la continuación. No hay que olvidar que estos pacientes incluidos en estos estudios eran pacientes ya tratados y que a pesar del tratamiento tenían o un ingreso hospitalario o 2 o más exacerbaciones y además eran graves, tenían un FEP1 medio entre el 43 y el 45%. Esto no son la mayoría de pacientes que vemos en la práctica diaria y esto es un trabajo muy reciente en Europa, multicéntrico, internacional, con muchos pacientes de muchos centros. Y aquí pueden ver cómo incluso pacientes con EPOC grave, la mitad tenía 0 exacerbaciones el año previo y una cuarta parte tan solo una. Por tanto, aquellos pacientes que a pesar del tratamiento tienen más de una exacerbación al año son muy pocos. En la EPOC grave no son más del 20%, pero en EPOC moderada y leve no llegan ni al 10%. Por tanto, estamos hablando de unos dinteles, unos puntos de corte que se aplican a una población pequeña, a una población especialmente grave de pacientes con EPOC. Cuando vamos a poblaciones globales, poblaciones que atienden médicos generales en la comunidad, vemos que los puntos de corte pueden ser distintos. Y aquí este es un trabajo de triple versus doble broncodilatación y se ve que hay un beneficio de la triple cuando los eosinófilos suben de 250 células en sangre y cuando los pacientes tienen más de 2 exacerbaciones. Con 2 no hay ninguna diferencia entre triple y lava-lama, pero con más de 2 es cuando aparecen las diferencias. Por tanto, es importante que combinar los eosinófilos también con la historia previa de exacerbaciones. Y estos estudios se replicaron, estos resultados se replicaron en un estudio en otro contexto, en Canadá, en el que se comparó también triple contra lava-lama en la población general y se vio que no había ninguna diferencia. Aquí ven los rates ratio crudos y ajustados. No eran significativos las diferencias entre triple y lava-lama. Ahora bien, cuando se miraban subgrupos, de nuevo, los que tenían más eosinófilos, más de un 6%, era donde aparecían diferencias significativas y también cuando habían 2 o más exacerbaciones volvía a haber diferencias significativas. Por tanto, estos trabajos nos indican cómo los eosinófilos son un buen marcador y si lo combinamos con la historia previa de exacerbaciones, aún un mejor marcador de aquellos pacientes que requieren corticoides inhalados. Yo lo he resumido aquí en esta figura que elaboramos con mi compañera, la doctora Diana Stolz, en Basilea. Y aquí creo que resume muy bien lo que sabemos sobre los eosinófilos. Cuando tenemos pacientes agudizadores con más de 300 células, deben estar con corticoides. Si tienen menos de 100, no deben estar con corticoides. Y si tienen entre 100 y 300 células, debemos tomar decisiones de acuerdo a la frecuencia, como decía antes, y también al tipo de exacerbaciones, ya que, como veremos, los corticoides son muy buenos en prevenir exacerbaciones que requieren corticoides orales, inflamatorias, pero no tan buenos para prevenir exacerbaciones que requieren antibióticos, es decir, que son infecciosas. Otro aspecto de los eosinófilos es si son un buen biomarcador para el uso de corticoides sistémicos en la agudización, no ya inhalados en la prevención, que es lo que hemos visto, sino también durante una exacerbación. Sabemos que hay diferentes tipos de exacerbaciones y que uno de estos tipos es la exacerbación eosinofílica. De hecho, de nuevo, el mejor marcador para identificar una exacerbación eosinofílica es la concentración de eosinófilos en sangre. Esto lo que sugiere es que utilizando los eosinófilos en sangre podremos tratar de forma más personalizada también las exacerbaciones. Existía un estudio preliminar que por cuestiones de tiempo ahora no tengo oportunidad de repasar, pero yo creo que este es el ensayo clínico más importante publicado hace un par de años, en el cual los pacientes se aleatorizaban a tratarse con 5 días de corticoides orales o bien otro grupo se les daba corticoides orales según su concentración de eosinófilos en sangre día a día. Y aquí pueden ver el grupo control, casi todos estaban con corticoides orales por protocolo, pero en cambio el grupo que se hacía el tratamiento orientado por eosinófilos, el porcentaje de pacientes que tomaba corticoides bajaba a 1/3 o menos. A pesar de ello, no había diferencia. Aquí ven, el uso de corticoides orales fue mucho más bajo en el grupo dirigido por eosinófilos,
Pero como decía, a pesar de ello, no hubo diferencias significativas en la tasa de fracasos o de reagudización. Por tanto, este estudio por primera vez nos indica que los eosinófilos en sangre pueden ser también un biomarcador útil durante la exacerbación para ver qué pacientes requieren corticoides sistémicos. Otro aspecto es la utilización de eosinófilos en sangre como biomarcador de riesgo de efectos adversos de los corticoides. Saben que los corticoides están asociados a diversos efectos adversos, pero también es cierto que no ocurren en todos los pacientes con igual frecuencia. Y de hecho, en este metaanálisis de ensayos clínicos para el efecto adverso de neumonía, se vio que en los pacientes que tenían pocos eosinófilos en sangre, si usaban corticoides, había un riesgo aumentado de un 30% de tener neumonía. Pero esto no ocurría en los pacientes que tenían eosinófilos altos. Lo cual nos está indicando que hay dos perfiles de pacientes. Paciente con eosinófilos altos responde bien a los corticoides, bajo riesgo de efectos adversos. Eosinófilos bajos responde mal a los corticoides y alto riesgo de efectos adversos, en particular infecciosos. Esto se ha replicado también en otros trabajos con diseños distintos, y este es un trabajo de un grupo español, de Miguel Ángel Martínez, García y colaboradores, en el que vio también que el riesgo de neumonía se asociaba de nuevo con la frecuencia de eosinófilos, con la concentración de eosinófilos. Los pacientes que tenían menos eosinófilos tenían un mayor riesgo de neumonías que los pacientes que tenían más de 100. Y también se corresponde con datos de estudios clínicos como el IMPACT. Aquí pueden ver que aquellos pacientes que tenían agudizaciones que requerían antibióticos, es decir, aquellas que eran probablemente infecciosas, no había ningún corte de eosinófilo que permitiera identificar a los que se beneficiaban del corticoide. Siempre el riesgo estaba por encima de 1. Quiere decir que no había ninguna reducción de riesgo con triple versus LABA-LAMA para prevenir agudizaciones infecciosas. Pero la situación es radicalmente distinta en pacientes que tenían agudizaciones que se trataban con corticoides, es decir, agudizaciones no infecciosas, inflamatorias. Aquí enseguida el riesgo estaba por debajo de 1, es decir, que al utilizar triple era mucho mayor la prevención que con 2 broncodilatadores. Por tanto, además de los eosinófilos, también la frecuencia de exacerbaciones y el tipo o etiología de las exacerbaciones nos indican qué pacientes requieren corticoides inhalados. El siguiente aspecto es cómo utilizar los eosinófilos en sangre como biomarcador para la retirada de corticoides, no solo para darlos, sino también para retirarlos. Tenemos ensayos clínicos amplios, bien diseñados para retirada de corticoides, que en general nos indican que la retirada se puede hacer de forma segura. Ahora bien, en Wisdom hubo un subgrupo de pacientes que perdía función pulmonar. Y realmente los que perdían más función pulmonar eran los que tenían más de 300 eosinófilos, pero a pesar de ello se les retiraba el corticoide. También en Sunset se vio que no había un mayor riesgo de exacerbación al retirar el corticoide, excepto en aquellos que tenían más de 300 eosinófilos, que eran un 25%. Estos sí, tenían casi el doble de riesgo de exacerbación. Por tanto, los eosinófilos en sangre también nos están dando una señal de qué pacientes podemos y qué pacientes no podemos retirar un corticoide inhalado. Lo vimos también en este trabajo en vida real, en el que de nuevo no había diferencias en riesgo en los pacientes que se retiraba el corticoide o que continuaban, pero al hacer análisis de subgrupos vimos que, tal como dice Sunset y tal como dice Wisdom, los pacientes que tenían más de 300 eosinófilos tenían un riesgo aumentado de exacerbación en análisis multivariado, y también los pacientes que tenían dos o más exacerbaciones son los que tenían más riesgo de recaer si se les retiraba el corticoide. Por tanto, esto es muy consistente con los estudios de indicación. Aquellos pacientes con más de 300 eosinófilos, más frecuentes exacerbaciones, responden al corticoide. Por tanto, estos mismos pacientes, si están con corticoides, no les debemos retirar este tratamiento. Esto se resumió, esta evidencia, en esta normativa reciente de la ARS, en la cual se estableció una recomendación de retirar corticoides en aquellos pacientes que tienen eosinófilos bajos y no tienen agudizaciones frecuentes. En cambio, cuando los eosinófilos son altos, no debemos retirar el corticoide. Hay una recomendación para continuar con el uso de corticoides inhalados.
Bueno, otro aspecto es si los eosinófilos en sangre son un marcador pronóstico general en la EPOC, no ya un biomarcador de tratamiento, sino un pronóstico general. Y la primera respuesta es que no nos sirven para identificar pacientes con mayor riesgo de exacerbación. Este es el trabajo que les mostraba antes, más de 50.000 pacientes, y se vio que el riesgo de exacerbación prácticamente no variaba a lo largo de los diferentes intervalos de concentraciones de eosinófilos, tan solo aumentaba en los que tenían menos y en los que tenían más, o sea, una curva en forma de U, que era significativa, pero porque las cifras, los números aquí son muy altos, pero realmente clínicamente muy poco relevante. Sí que vemos que cuando había una variabilidad, había pocos pacientes que variaban mucho los eosinófilos, pero cuando variaban, daba una señal de inestabilidad del paciente y estos pacientes sí que tenían más riesgo de tener exacerbaciones. Estos resultados también podemos combinarlos con otros que han intentado ver el pronóstico en diferentes aspectos de la EPOC asociado a los eosinófilos. Y en general, aquellos pacientes que tienen más eosinófilos tienen una menor duración de la estancia hospitalaria y un menor grado de inflamación. O sea que tener eosinófilos altos es un factor de buen pronóstico. También de reingreso. Aquí lo ven con una relación dosis dependiente. Con eosinófilos más altos hay un menor riesgo de reingreso y también un menor riesgo de mortalidad. Claro, la hipótesis es por qué el tener eosinófilos altos hace que los pacientes vayan mejor. Pues probablemente también es porque estos pacientes responden mucho mejor a los corticoides y que es el único tratamiento antiinflamatorio que tenemos para la EPOC. Por tanto, estos pacientes con EPOC tienen un tipo de inflamación que responde a los corticoides y al tratarlos con corticoides van mejor, se previenen las exacerbaciones y probablemente influimos en su historia natural. Mientras que los pacientes que tienen eosinófilos bajos, a pesar de tratarse con corticoides, no tienen un impacto y aún no tenemos para ellos un tratamiento antiinflamatorio específico o eficaz. El último aspecto que quería tocar es la estabilidad del recuento de eosinófilos. Un biomarcador tiene que ser relativamente estable y esto ha suscitado bastante debate. Bueno, lo que sabemos es que hay pacientes que pueden tener eosinófilos persistentemente altos, otros persistentemente bajos y hay un número elevado que son variables. Pero esto es real, pero esto es porque los clasificamos alrededor de un punto de corte. Es fácil entender que cuando un paciente tiene eosinófilos que están cerca del punto de corte, con una muy pequeña variación puede saltar de un lado al otro. Y podemos decir, hoy es alto y mañana es bajo, simplemente porque pasa de 299 a 301. Pero eso no es una variabilidad biológica clara. En este trabajo realizado en Japón, un estudio longitudinal, se vio como, por ejemplo, los pacientes que tenían eosinófilos bajos, a lo largo del tiempo, la mayoría seguían siendo bajos. En cambio, los que tenían eosinófilos altos, la mayoría seguían siendo altos, pero había una mayor variabilidad. Claro, la manera de contestar a esta pregunta sería ver cuál es la diferencia entre diferentes medidas de eosinófilos para cada paciente concreto. Y esto se realizó en este trabajo, en el cual se vio, aquí ven, la diferencia entre diferentes concentraciones, diferentes medidas de eosinófilos. Y aquí pueden ver cómo la mayoría de pacientes cambian muy poco, entre 0 y 10 o entre 0 y 20 células por microlitro. Es decir, que los cambios que hay en un mismo paciente a lo largo del tiempo suelen ser muy pequeños. Por tanto, hay una cierta estabilidad que algunos autores han identificado como muy parecida a la que tiene el colesterol u otros marcadores que usamos en la práctica médica. Por último, aquí hay otra representación gráfica. Aquí pueden ver los pacientes que tenían concentraciones de eosinófilos por debajo de 100. Al año, la mayoría vuelven a estar por debajo de 100, aunque algunos han subido. Los que están entre 100 y 300, también al año la mayoría siguen entre 100 y 300, unos pocos por debajo y unos pocos por encima. Y los que estaban por encima de 300, pues también la mayoría siguen por encima de 300. Es decir, evidentemente hay una cierta variabilidad, pero en la mayoría de los casos los pacientes pertenecen al mismo grupo. Por tanto, y en conclusión, quería decir que la eosinofilia en sangre es un buen marcador de la respuesta al tratamiento con corticoides inhalados y también al tratamiento con corticoides orales durante las exacerbaciones. Es un marcador con una aceptable variabilidad, como decía, muy parecida a la que tiene la concentración de colesterol u otras variables clínicas. Es un marcador pronóstico,
aunque no es un buen predictor del riesgo de agudizaciones, pero sí que los pacientes con eosinófilos altos son pacientes que tienen menos exacerbaciones, que van a ir mejor y tienen una mejor supervivencia. Y por último, es un biomarcador que es barato, es asequible, ya lo tenemos, no hay que hacerlo de nuevo. La mayoría de pacientes tienen hemogramas y se les hacen hemogramas a veces por la EPOC, pero no solo por la EPOC, porque por sus comorbilidades o por edad avanzada, etc. Por tanto, es un biomarcador que podemos utilizar muy fácilmente en la práctica clínica. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan un muy buen congreso. Muy buenas tardes o noches a todos. En primer lugar, agradecer al Departamento de EPOC de la LAD por una nueva invitación a participar en estos simposios. Es siempre un placer participar en actividades de la LAD y agradezco a Alejandra y Laura por la introducción. Por cuestiones de tiempo, no vamos a perder más tiempo y vamos a hablar del tema que se me ha asignado hoy, que es uno de los rasgos tratables dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es la disnea refractaria. Y este es el resumen de mi charla. Primero hablaremos de la definición de disnea refractaria. Veremos cuáles son los medios que tenemos para evaluarlos y para confirmar de que se trata de una disnea refractaria. Y en ello basaremos la presentación en dos guías de dos países que han trabajado mucho en el tratamiento de la disnea refractaria, fundamentalmente en pacientes con EPOC, como son Australia y Canadá. Veremos fundamentalmente cuáles son las recomendaciones de tratamiento para ella, y por último veremos cuáles son los mensajes que tenemos para llevarnos a casa. ¿Cuál es la definición de disnea? Pues la sensación subjetiva, usualmente desagradable, de dificultad respiratoria. La disnea es el síntoma cardinal de la POC y su severidad aumenta con la progresión de la enfermedad, y a mayor grado de severidad de la enfermedad es mayor el grado de disnea. Esto hace que en aquellos pacientes con EPOC avanzado, el grado de disnea lo lleva a limitar su actividad física, probando un importante aislamiento, a los cuales los describe este tipo de pacientes como sobrevivientes más que vivientes. Esta figura es una figura importante, es una figura desarrollada por el doctor O'Donnell, uno de los principales investigadores en el área de la disnea en los pacientes con EPOC, en el cual intenta representar un poco el origen de la disnea en los pacientes con EPOC. En la parte izquierda, el acoplamiento entre la señal neuronal y el sistema mecánico respiratorio, en el cual hay una armonía y en el cual no habría disnea, y en el lado derecho de la figura podemos ver cuando hay un desacoplamiento entre la señal neurológica del mensaje para respirar que tienen estos pacientes y un desacoplamiento entre las señales mecánicas que se desarrollan sobre el aparato respiratorio, y eso provoca fundamentalmente la sensación de disnea en nuestros pacientes con EPOC. La disnea crónica refractaria se define como la presencia de dificultad respiratoria diariamente por 3 meses en reposo o en esfuerzos mínimos, cuando sus causas contribuyentes han sido tratadas apropiadamente, y este es un concepto fundamental para su definición. Las etiologías más prevalentes incluyen no solo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también los pacientes con fallo cardíaco, el cáncer de pulmón avanzado o otras enfermedades respiratorias, fundamentalmente las enfermedades intersticiales. Un amplio rango de diferentes enfermedades pueden causar esta sensación de disnea crónica, y se sugiere que hay una vía específica a nivel del sistema nervioso central en el cual permite percibirla, y que esa se expresa de forma independiente y que se autorregula, y que está presente en todos estos pacientes con enfermedades crónicas. Como mencionaba anteriormente, investigadores de Australia y Canadá han sido los que más han no solamente demostrado un interés en el tratamiento y en
cuidado de los pacientes con EPOC con disnea refractaria. Este es uno de los artículos que he revisado para preparar esta charla, en el cual bueno, basan las recomendaciones en los datos científicos, usan esta escala, que es la escala de la National Health and Medical Research Council, que es la autoridad australiana de salud, en el cual, como ven, sobre el lado izquierdo de la tabla hay diferentes grados de recomendaciones del 1 al 4, a menor grado, a menor el número de la recomendación, mejor el nivel de evidencia científica que apoya los diferentes aspectos de diagnóstico, tratamiento o manejo de la disnea crónica refractaria. Uno de los aspectos más importantes, como mencionaba anteriormente, que se resalta en todas las guías, es que confirmar de que efectivamente esta disnea es refractaria. Y para ello, bueno, es fundamental determinar de que no hay causas reversibles o mejorables de esa disnea en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre las cuales se menciona la presencia de arritmias, la presencia de anemia asociada, que se puede tratar con transfusiones, o la propia optimización de tratamiento con EPOC, aunque el nivel de evidencia en cuanto a estas recomendaciones es bajo. En cuanto a la evaluación de la disnea refractaria, el primer principio en el manejo de la disnea refractaria es confirmar que realmente es refractaria. Como mencionaba anteriormente, es necesario realizar una detallada historia clínica y un buen examen físico para poder descubrir causas reversibles de la misma. Entre las causas más importantes y reversibles, como mencionaba anteriormente, es el fallo cardíaco, la anemia, la infección respiratoria o la ansiedad, que son factores contribuyentes y que se pueden tratar y que pueden mejorar significativamente el grado de disnea de nuestros pacientes. En cuanto al tipo de intervenciones que se sugiere y el grado de evidencia que apoya este tipo de intervenciones, bueno, se sugiere el empleo de medidas no farmacológicas como sistemas de vibración torácico, estimulación eléctrica nerviosa, ayudas para caminar o técnicas diferentes técnicas de respiración, como respiración de labio fruncido o técnicas de manejo de ansiedad. Y el nivel de recomendación en este tipo de tratamientos es bueno, de nivel 1. Luego, el uso regular de opioides por vía oral también se recomienda, fundamentalmente con opioides de toma oral y liberación prolongada, y el nivel de apoyo de este tipo de tratamiento es también de buen nivel número 1. El oxígeno, en este caso, solamente se recomienda en aquellos pacientes en el cual la oxigenoterapia crónica o subsidiaria está indicada por su nivel de hipoxemia, no por el nivel de disnea. Y el nivel de recomendación también es un nivel bueno, nivel 1, basado en cuanto a la evidencia publicada previamente. En cuanto a otro tipo de intervenciones, por ejemplo, no recomiendan el uso de oxígeno en aquellos pacientes con EPOC, en el cual no tiene indicación de uso de oxigenoterapia crónico-domiciliaria, de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por las diferentes guías existentes, y este es un nivel de evidencia 1. En cuanto al uso de benzodiazepinas, en este caso no se recomienda, y también el nivel de evidencia es 1. Yendo ya a otro tipo de guías, las guías canadienses, el país donde trabajo actualmente, el doctor O'Donnell también publicó un trabajo en el cual resumía las recomendaciones de la Sociedad Torácica Canadiense, en el cual, bueno, los niveles de evidencia seguían estos diferentes parámetros: el grado A, B y C, 1 y 2, el A mejor grado, el grado 1 también mejor grado de recomendaciones, de acuerdo al nivel de evidencia publicada. Y estas eran las recomendaciones fundamentalmente, y hacían preguntas prácticas e intentaban contestar de acuerdo a un panel de expertos
esa pregunta práctica. Por ejemplo, si el uso de ansiolíticos o antidepresivos estaba indicado para mejorar o reducir la disnea de estos pacientes y mejorar la calidad de vida de los pacientes en estado estable. Esto fue basado en evidencia de diferentes estudios y la recomendación fue que no se debe usar de manera rutinaria el ansiolíticos o antidepresivos para el manejo de la disnea refractaria en los pacientes con EPOC avanzado. Otra de las preguntas que se hicieron fue si el uso de opioides reduce la disnea y mejora la calidad de vida en estos pacientes con este tipo de disnea, y esto está basado también en 10 estudios revisados por el panel de expertos. Y en este caso se recomienda el uso de opioides orales, pero no nebulizados, para el tratamiento de la disnea refractaria en los pacientes con EPOC con estado avanzado. Finalmente también se preguntaron, lo mismo que la sociedad australiana, si el uso de terapias no farmacológicas, como el uso de ventiladores, vibradores, dispositivos vibradores torácicos, la respiración del labio fruncido, meditación, técnicas de relajación o técnicas de comportamiento, permitían reducir la disnea y mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC con disnea refractaria, y esto, bueno, está basado en análisis de una serie amplia de estudios, y las recomendaciones fueron divididas de acuerdo a los diferentes dispositivos o técnicas. La estimulación nerviosa y las técnicas de vibración, los dispositivos de vibración torácicas, se pensó que eran útiles en reducir la disnea de los pacientes con EPOC. Esto dependerá de los diferentes lugares y la disponibilidad de estos sistemas y de la preferencia también de los propios pacientes. En cuanto al uso de dispositivos de ayuda para caminar, estos así han sido recomendados, y su uso habitual se recomienda en los pacientes con disnea refractaria para mejorar su calidad de vida y su nivel de ejercicio. Por último, la técnica del labio fruncido es una técnica efectiva, como ustedes saben, para el alivio de la disnea de los pacientes con disnea en general y sobre todo con disnea refractaria, y esto también se recomienda para el tratamiento de este tipo de disnea en los pacientes con EPOC. En cuanto a los otros tipos de técnicas o terapias, se consideró que no había evidencia suficiente para apoyar o no recomendar su uso en los pacientes con disnea refractaria. El uso de oxígeno también pensaron que se preguntó si era útil en los pacientes con EPOC con disnea refractaria, y las recomendaciones eran similares a las propuestas por los autores australianos, que solo el uso de oxígeno en aquellos que tienen indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria está indicado, pero no el uso de oxígeno para aliviar la disnea por sí mismo, si el paciente no tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria. Este es el esquema que básicamente utiliza y se utiliza aquí en Canadá para el tratamiento de disnea refractaria. Es un esquema progresivo, pero bueno, en el cual se incluyen primero todos los tipos de tratamiento, maximizar el tratamiento de los pacientes con EPOC, iniciar de manera temprana y organizada el tratamiento no farmacológico, y luego también la utilización de opioides de forma oral, como se mencionaba anteriormente. Por último, estas básicamente son las recomendaciones de cómo comenzar el tratamiento con opioides orales. Se debe hacer de manera progresiva, primero con sistemas de liberación inmediata, que se van progresivamente aumentando durante un periodo de 4 a 6 semanas. Ese aumento progresivo se va haciendo en la primera semana 0.5 miligramos
cada 2 días y se puede utilizar eso 2 veces al día y después con periodos cada 4 horas. Eso después en la segunda semana se puede aumentar para 1 miligramo cada vez y por semana y de manera progresiva hasta alcanzar el nivel deseado de alivio de la disnea, y luego se modifica para un sistema, para una medicación opioide oral de liberación prolongada que permita mantener un nivel de control de la disnea con intervalos de uso de opioides para rescate. Cuando existen muchos efectos colaterales asociados al tratamiento con opioides, se sugiere cambiar la morfina a la hidromorfina, que tiene menos efectos colaterales, y la equivalencia de intercambio sería por 5 miligramos de morfina, equivale a 1 miligramo de hidromorfina. Y como siempre se debe utilizar laxantes para evitar los efectos colaterales asociados, como la constipación, asociados a los opioides. Por último, las conclusiones o los mensajes más importantes para llevarse hoy es que lo más importante es confirmar que la disnea es refractaria. Las intervenciones no farmacológicas han demostrado ser útiles y se recomienda su uso, como mencionábamos anteriormente. El uso de opioides orales y oxígeno en EPOC, que tiene indicado el uso de oxigenoterapia, está recomendado, y no se recomienda el uso habitual de ansiolíticos o antidepresivos. Con esto agradezco vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos por las exposiciones realmente brillantes, todas muy instructivas y muy prácticas. Y Laura, habíamos preparado algunas preguntas. Así es, sí. Tengo una pregunta que creo que podría dar su respuesta María, como también José Luis. Es en relación a que ambos presentaron distintos puntos de vista un enfoque para el paciente que María definió muy claramente como de rasgos tratables, el paciente que tiene pocas disnea y que tiene una obstrucción leve. Y que por otro lado, José Luis también describió como el paciente con la recomendación de la nueva guía GSEPOC de bajo riesgo, ¿cierto? Que serían como equivalentes. En que María mostró muy claramente en que no hay una diferencia entre la monoterapia y el LAVA-LAMA. Sin embargo, ambos dejaron como monoterapia sí o sí, solamente ambos coincidieron en LAMA. Entonces mi pregunta es, para ese paciente que tiene tan pocos síntomas y obstrucción leve, ¿ya no hay un lugar para el monoterapia LAVA? ¿Y por qué? Me gustaría que nos pudieran decir con respecto a eso. A ver, Gracias. No es que no hay un lugar para la monoterapia LAVA, lo que pasa es que mejor documentado está el LAMA. Y las evidencias en este tipo de pacientes, sobre todo ese estudio que les mostré de pacientes con EPOC precoz, con tiotropio, el efecto sobre la progresión del deterioro de la función pulmonar se ha demostrado es con el LAMA, ¿no? En este grupo particular de pacientes. Y yo creo que, bueno, sobre la base de este tipo de evidencia es que la recomendación es con el LAMA. Ahora, eso no quiere decir que el LAMA no sea un broncodilatador. El LAMA es un broncodilatador y produce beneficio en la función pulmonar. Ahora, a largo plazo, el beneficio sobre el deterioro de la función pulmonar está mejor documentado en pacientes precoces con el LAMA. Por eso supongo que sería la preferencia. No sé si José Luis tiene algún otro argumento y bueno, sí, es una pregunta interesante, ¿no? Porque esta misma pregunta nos la hicimos dentro de GSEPOC y tuvimos pues nuestra sesión de debate sobre el LAVA y el LAMA, ¿no? Como monoterapias. Ya sabéis que GSEPOC en bajo riesgo recomienda un LAMA, ¿no? Por las razones expuestas, pero esto tiene un debate porque sabemos que el beta-2 agonista también mejora disnea, ¿no? Y sabemos que
que también tiene un impacto, lógicamente, en función pulmonar, ¿no? y en otros resultados clínicos. Y yo creo que hay oportunidad para las dos. Fijaos que Gold, en el tipo B, que ya es sintomático, recomienda un LABA o un LAMA, da igual el beta-2 que el anticolinérgico, porque cuando se han comparado los beta-2 con los anticolinérgicos, en agudizaciones claramente mejor gana el antimuscarínico, pero en síntomas no hay mucha diferencia. Hay un estudio muy bonito ya van pasando los años, creo que era de 2016, en el que comparaba en un diseño cruzado con los mismos pacientes cuál era su respuesta al beta-2 y cuál era su respuesta al antimuscarínico. Y muy curiosamente, había un poco de todo. Había un tercio de pacientes que respondían a función pulmonar mejor al antimuscarínico. Había otro tercio de pacientes que respondían mejor al beta-2. Y había un tercer tercio de pacientes que respondían a los dos por igual, quedaba un poco igual. Entonces, claro, depende cómo interpretes los ensayos. Si los interpretas solamente comparando medias, pues caemos en el riesgo de la medicina basada en medias, ¿no? Y asumir de que la media representa a todos los pacientes. Si nos vamos a diseños cruzados en pacientes concretos y tratamos de ver cómo se comporta cada paciente, realmente hay oportunidad para tanto beta-2 como para antimuscarínico, ¿no? En el día a día. Sí, Muchas gracias. Solamente, Sí, perdón, María. agregar que también tenemos que considerar los efectos adversos, ¿no? Hay pacientes que tienen efectos adversos con los anticolinérgicos, o prostáticos, o pacientes con glaucoma, los de ojo seco, etcétera. Y bueno, evidentemente en esos pacientes pues, no les deberíamos iniciar con el LAMA y deberíamos darle el LABA como broncodilatador inicial. Muchas gracias por las respuestas. Para Juan Pablo, muy interesante esa visión de la disnea persistente y cómo las medidas no farmacológicas tienen un rol importante ahí. Yo te quería hacer una pregunta específicamente, ventilación no invasiva, capaz que me la perdí, pero si hay alguna medida, y después estos pacientes y cuidados paliativos, si ya cuando vos empezás con morfina, si ya tendrían que estar vinculados a cuidados paliativos o no, o un poco la opinión por ahí. No, muchas gracias por las preguntas, muy importantes e interesantes. A mí me llamó la atención revisar las guías, porque no existen muchas guías de tratamiento de disnea refractaria, específicamente la POC hay para disnea refractaria en general y para pacientes con cáncer y eso, bueno, o están incluidas en las guías de cuidados paliativos, como existe en España, ¿verdad? El tratamiento de la disnea refractaria, pero no específicos para disnea refractaria. Por eso basé mi presentación en estas dos, que fue las que encontré. Sin duda, desde mi experiencia personal, y esto está solamente basado en la experiencia personal, en todos aquellos pacientes con indicación, y creo que es el mismo paralelismo a lo que sucede con el oxígeno, con indicación de ventilación no invasiva, de acuerdo a insuficiencia respiratoria crónica, con persistencia de hipercapnia después de 4 a 6 semanas de una exacerbación, que tengan indicación de tratamiento con ventilación invasiva, sería parte también de ese tratamiento de la disnea refractaria, que hay algunos estudios que han demostrado que mejora no solamente la calidad de vida, la capacidad de ejercicio y mejora la disnea también, ¿verdad? En cuanto al cuidado paliativo, sí, eso es algo fundamental. Nosotros, como sabéis, los pacientes con EPOC que están con estadio más avanzado deberían ser seguidos en unidades de tratamiento multidisciplinario. Aquí en Canadá es lo que estamos intentando hacer, incluir dentro los días que vemos a los pacientes más severos, tenemos un médico de cuidados paliativos que trabaja con nosotros y ve a los pacientes y nos ayuda en el manejo de la disnea refractaria. Y lo que vi que me llamó la atención por, bueno, mi experiencia que he trabajado en muchos lugares, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, que esto está muy integrado aquí en Canadá y ellos usan mucho la morfina de manera muy precoz, ¿no? Y se manejan bien y es más, promueven la educación de los médicos de atención primaria para que sean los que pautan el tratamiento de la morfina en este tipo de pacientes para manejo específico de la disnea, ¿no? Y como parte del cuidado paliativo. Pero el cuidado paliativo es fundamental en estos pacientes con disnea refractaria, ¿no?
Tengo, si hay tiempo, una preguntita más para María, y si quieren el resto también responder, pero se refiere a la recomendación que nos has dado también del corte de 100 para eosinófilos en sangre, como para orientarnos en el uso de agregar el corticoide inhalado al lava-lama. Que como también Marx, que no puede estar con nosotros, pero demostró que en realidad estamos como en esta zona gris entre 100 y 300, y que también demostró que hay bastante estabilidad de los valores de eosinofilia en sangre. Pero tú dijiste bien claro también que hay mayor riesgo de neumonía en los pacientes que tienen alto tiempo de corticoide inhalado. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá un efecto de los corticoides inhalados sobre los valores de eosinófilos en sangre cuando se usan a largo plazo? Y también, para el que quiero responder también, es ¿cada cuánto tiempo entonces uno tiene que estar monitorizando los eosinófilos en sangre en los pacientes con EPOC para guiar el tratamiento? La pregunta era para Marca específicamente, pero bueno, vamos a intentar ayudar a responder. A cubrir. Sí, pero hasta donde yo tengo conocimiento, los niveles de eosinófilos en sangre no se modifican con el esteroides inhalado, ¿ok? No esperamos pues que vamos a tener modificación de esos valores y si usamos el esteroides o no. Lo que sí está demostrado en los estudios, sobre todo en esta revisión sistemática que les mostré, es que uno de los factores es el uso de dosis dependiente, el riesgo de neumonía. Entre más esteroides, más alto el valor, en la dosis, pues más riesgo de neumonía. Y también demostraron que el tiempo de duración con el esteroide también se asoció. Pero yo creo que más allá que la dosis y que el tiempo, yo creo que la combinación de factores, como lo muestra este trabajo interesante de este grupo español, que si tenemos combinación de estos factores que aumentan el riesgo de neumonía, y en particular yo creo que es algo que no realizamos o no evaluamos con frecuencia, y es la presencia de patógenos crónicos en el esputo. Si nosotros además le damos el esteroide, estamos probablemente aumentando el riesgo de neumonía y de cambios en la microbiota. Entonces, para mí eso es una cosa que no lo tenemos como de la rutina, pedirle cultivos de esputo a estos pacientes que tienen expectoración crónica, que tienen abundante, y el descartar las bronquiectasias. Las bronquiectasias definitivamente están asociadas también con un mayor riesgo de neumonía, y si la combinamos con el esteroide también. Entonces, buscar esos otros factores, y si hay varios factores de estos asociados, sabemos que eso va a incrementar significativamente de 1.3 a 1.5 el riesgo de neumonía, al doble, a 3 el riesgo de que desarrollen neumonía cuando se combinan estos factores. Y José Luis, con respecto a esta pregunta, muy clara, María, en realidad lo que tú nos indicas, ¿cada cuánto tiempo uno debería estar monitorizando eosinófilos? ¿Hay alguna recomendación? La respuesta es no hay una recomendación clara, pero sí hay opiniones, ¿no? Y sí se puede hacer un intento de dar alguna idea, porque de todas maneras hay que tener presente, yo soy un poco prudente con esto de los eosinófilos, porque toda la información que tenemos del uso del eosinófilo para elegir un tratamiento en un paciente concreto viene de los ensayos clínicos y de análisis post-hoc de los ensayos clínicos. Y son estos análisis post-hoc los que nos han identificado estos límites 100, 300 que estamos discutiendo, ¿no? Pero tengo que recordaros que los ensayos clínicos no son vida real. Los ensayos clínicos son pacientes muy seleccionados en los que no tienen poliposis, no tienen parasitosis, no tienen asma, no tienen otras enfermedades que se asocian al aumento de eosinófilos que sí ocurren en la vida real. Y entonces hay que poner el eosinófilo en el contexto clínico. En otras palabras,
es más importante la presentación clínica inicial. Primero es la clínica y después viene el biomarcador. El biomarcador es una ayuda. Entonces no podemos caer en obsesionarnos ahora con el eosinófilo, sino que hay que tenerlo en el contexto. De hecho, en la guía GSPOC última, la 2021 que acabamos de lanzar, hay un matiz importante con respecto al eosinófilo y las agudizaciones. Y es que se exige que este eosinófilo esté elevado, si es posible más de una vez y si es posible dentro del año en el que estamos evaluando las agudizaciones, para intentar hacer una correlación entre el agudizador frecuente y este nivel de eosinófilos en vida real, ¿no? O sea que yo recomiendo hacerlo por lo menos en 2 ocasiones, separados varias semanas o algún mes, en un contexto clínico que sugiera que el eosinófilo está teniendo un papel, porque no olvidemos que el eosinófilo en la sangre no hace nada. El eosinófilo en la sangre está solamente de paso. El eosinófilo es efector en el órgano diana y no tenemos claro si ese eosinófilo está yendo al pulmón o está yendo a otro sitio, ¿no? Entonces necesitamos, es una herramienta, entonces no hay que caer en obsesionarse con el eosinófilo, sino que hay que darle un contexto clínico, apoyarse en otro biomarcador como puede ser el feno o apoyarse eso, en una repetición de las mediciones, ¿no? Para estar seguro de la decisión. El otro aspecto que también comentó Marc es donde es más inestable el eosinófilo, y definitivamente pareciera ser que en los que tienen eosinófilos bajos es más estable el valor y es más variable a medida que aumenta el valor en el contagio, puede variar, es la mayor variabilidad en el tiempo. Bueno, creo que por razones nos hemos extendido, por suerte tuvimos ese plus. Les queremos agradecer a todos los participantes que también están escuchando las ponencias, a ustedes los expositores, y bueno, les queda poco de este Congreso ALAT, pero que sigan disfrutando de este 14º Congreso ALAT. Gracias a todos y nos vemos pronto. Ojalá, personalmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vale. Vamos a vernos. Gracias de Guadalupe y todo el equipo técnico. Muchas gracias.